Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que muy bien. Yo muy contenta aquí compartiéndote un proyecto nuevo que estoy a punto de empezar y que creo que pueda interesar a muchas personas. Hablamos de ansiedad. Es algo que se ve muy comúnmente hoy en día, desafortunadamente, y hay mucha información con respecto a esto en todas partes. De hecho, cada vez que abro mi celular o que busco en Internet, siempre hay muchos artículos con respecto a eso. Y bueno, a mí me dice una cosa sobre todo, ¿no? Que es algo que mucha gente está sufriendo y sobre todo que mucha gente quizás no sabe bien qué hacer con ello, porque no es algo tan evidente siempre. Puede ser muy sutil, puede ser muy silenciosa, puedes estar conviviendo con ella y sin darte cuenta seguir adelante, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, te comparto un poco de lo que es mi experiencia y también lo que he analizado sobre este punto con respecto a la tradición que yo estoy siguiendo, que es la tradición del yoga, combinado con otras tradiciones y que pues en mi vida está funcionando de cierta manera y quizás te pueda servir. Hablando de ansiedad, me gustaría también hablar un poco de la ley del karma. ¿Por qué? Porque el karma es otra cosa que muchas veces malinterpretamos. Pensamos que el karma es la causa-efecto, ¿no? Hago una acción y a eso pues sigue otra acción. Puede ser una base, se puede entender así de alguna manera y de alguna manera también es la base de la ciencia, ¿no? A acción hay una reacción. Entonces, es algo básico. Pero sería bueno como profundizar un poquito más ese concepto porque es muy interesante y en Occidente no se entiende mucho y sobre todo se entiende mal y luego pues por todas partes hay como estas frases, bueno, es que el karma, la venganza y pues no hagas nada malo porque te regresa y cosas así que pues no son totalmente ciertas. ¿Por qué quiero relacionar el karma con la ansiedad? Es muy sencillo, porque el karma es como algo que también tenemos de generaciones anteriores. Lo tenemos transmitido de alguna forma. Por ejemplo, yo no soy mexicana, soy de Italia, entonces mi historia es muy diferente. Y aunque haya pasado mucho tiempo aquí, en algunos momentos siento todavía esa raíz. ¿Por qué? Porque me ha formado cierto idioma, cierta cultura, cierta época histórica, los componentes de mi familia, los modelos a seguir, los ancestros, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que yo he recibido, sobre todo en la primera parte de mi vida, es lo que me va a definir de alguna forma, ¿sí? Somos lo que hemos adquirido a través de todo este entorno social, cultural, económico, histórico, lingüístico, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, cuando lo vemos así nada más, pensamos que, bueno, que nuestro destino ya está señado, que no podemos hacer cambios y que ahí está la cosa, ¿verdad? Del hecho, si lo vemos en otra forma, la ley del karma tiene como dos frases muy importantes que son, la primera es, ¿cómo es y actúas? Todo también lo que del entorno, de familia, cultura, etcétera, y así como te han formado, tú vas actuando en la vida. La segunda frase, definición, así como actúas, así eres. O sea, tus acciones definen lo que eres, pero las
acciones ya vimos que dependen de qué eres. Entonces, digamos que son dos definiciones que se conectan una con la otra y se refieren a lo mismo, que se refieren al hecho de que básicamente tu vida está definida por lo que has recibido. Ahora, lo importante aquí es que la ley del karma no es una ley rígida, no es una ley fija, no es algo que, bueno, entonces ya no tengo nada que hacer. No, al revés. Tu conciencia te puede decir que sí hay posibilidad de cambiar en cada momento en que tú lo decidas y en cada momento en que tú te des cuenta, sobre todo. Entonces son esas dos cosas importantes. Te tienes que dar cuenta primero y segundo, tienes que decidir cambiar. Y esto no es tan fácil. Como decía San Agustín, yo me puedo transformar cuando quiera, siempre y cuando no tenga que cambiar. Lo decía con ironía, obviamente, era como un chiste, pero tiene toda la razón. El ser humano es complicado y se le dificulta mucho esa parte. O sea, ya estás como muy familiarizada con tu forma de ser. Es difícil encontrar esa manera de cambiar. Entonces aquí te comparto otras dos definiciones importantes. Una es, así como eres, así reaccionas. O sea, esta puede ser como la definición básica del karma, pero la segunda parte dice, así como eres, así respondes. O sea, ya con el intervento de la conciencia y con la voluntad del cambio, puedes responder a la vida en lugar que simplemente reaccionar. O sea, si somos lo que actuamos y a lo que actuamos lo que reactuamos, o sea, la reacción también, hay que revisar bien esa parte y al momento de reaccionar o reactuar, decir, bueno, esto ya no lo quiero en mi vida, esto ya no me sirve. Entonces, regresando al tema principal, yo he analizado mucho esa parte porque vengo de una familia de ansiosos, básicamente, intolerantes, impacientes, nerviosos. Eso como que se creó como especie de etiqueta, ¿no? Incluso hay comportamientos familiares, o sea, toda mi familia, de parte de mi madre, está catalogada en ese sentido, ¿sí? Y esto, pues, siempre me ha llamado la atención. Nunca lo he entendido realmente. O sea, no entendía cómo esto podía ser tan específico, tan generacional. Pues cuando era pequeña se me hacía como normal, ¿verdad? Pero poco a poco creciendo me empezó a parecer muy extraño, cada vez más y cada vez más. Luego, observando mi comportamiento, veía que repetía el mismo modelo. Y ahí es cuando más me enojaba conmigo misma, sobre todo. El momento más crítico fue después de tener a mi hijo. O sea, si la maternidad pudo poner a prueba todo esto de la forma más cruda, de la forma más directa. O sea, hay momentos donde siento que no puedo controlar todo esto que se me ha transmitido. En el siguiente video te contaré un poquito más en profundidad sobre la importancia de la energía ancestral en todo esto, cómo los ancestros y su vida nos pueden afectar hasta el día de hoy, que es otro punto muy importante, pero como se desvía un poquito, lo voy a dejar para otro video. Aquí solamente te comparto esto, de que todo esto que puede ser tu historia familiar o tu historia personal, tu entorno, tu cultura, cómo has crecido, cómo has aprendido a vivir, se puede revertir. O sea, cada vez que tú te des cuenta que ya no quieres algo en tu vida, cierto comportamiento reactivo, por ejemplo, entrar en crisis una y otra vez, no estar contenta contigo mismo, todo eso se puede revertir.
Llegando un poco más en profundidad con la ansiedad, tiene mucho que ver con las decisiones que has tomado en tu vida, que está todo ligado finalmente. O sea, ¿por qué? Porque finalmente es como has crecido que va influenciando tu vida. O sea, esos patrones mentales, esas ideas, de repente son muy difíciles de erradicar. En mi caso, yo he viajado al otro lado del mundo porque desde muy joven me di cuenta que quería cambiar algo esencial en mi vida, pero me topé con la imposibilidad de hacerlo. O sea, sí pude hacer muchas cosas que nadie había hecho antes. Por ejemplo, en mi familia sí pude cambiar muchos modelos de referencia, educar a mi hijo de forma diferente de alguna manera, no en todo, pero con respeto a mí misma, sigo topándome con las mismas dificultades, los mismos obstáculos, las mismas inseguridades. Entonces, ¿qué provocó eso? Mucha ansiedad. Entonces empecé con taquicardia, empecé con insomnio, dolores súper fuertes de cabeza, el famoso nerviosismo que yo había como heredado, entre comillas, del modelo familiar, pues se fue potencializando cada vez más hasta hacer de mí una prisionera de mi propia vida, en lugar de vivir liberamente cada momento y sentirme realmente yo misma. Entonces, bueno, estoy en ese camino de liberación, estoy en ese camino de volver a encontrarme más allá de una etiqueta, más allá de decir sufro de ansiedad. La ansiedad está aquí más bien para hablarme de quién soy realmente y de tomar la decisión correcta a nivel de conciencia, de no tener que repetir estos patrones familiares que han provocado tanto sufrimiento en mi familia y finalmente empezar algo nuevo y dar chance a mi hijo y a sus hijos y a los que vendrán de tener como esa energía transmitida, no la otra, no tanto la otra, porque bueno, es un proceso largo, es una limpieza que dura décadas o el tiempo que tiene que durar, eso no importa tanto, pero bueno, esto es mi propósito, este es mi objetivo. Tengo muchas formas que te puedo compartir. Ofrezco asesorías personalizadas, no porque yo sea la gran terapeuta, no porque yo haya descubierto el hilo negro del asunto ansiedad, sino porque he empezado a ver muchos resultados bonitos y quisiera compartírtelos. Uno de mis talentos, y lo hablaré en otro video también esto, es saber escuchar y saber observar. Escucho y estoy con toda la apertura cuando se trata de hablar de estos temas. Quizás en otros momentos no soy tan paciente, pero en estos temas muchísimo, 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 quizás porque una parte de mí desde pequeña anhelaba llegar a esa libertad, anhelaba romper como esos límites y esas barreras que finalmente te están encerrando el corazón. Entonces, bueno, te dejo a reflexionar un poquito sobre estos temas y también compartir si tienes alguna experiencia que quieras compartir, adelante, estamos aquí todos para aprender. Y si necesitas hablar conmigo, si quieres, si te resuena lo que te estoy platicando, adelante también. Me puedes mandar un mensaje. Abajo en los comentarios te voy a dejar toda la información y nos veremos al próximo video para seguir hablando de ansiedad. Muchas gracias y que tengas un lindo día.